Necesitamos no quitar nuestra mirada de Jesús. Es menester fijar nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Necesitamos mirarlo solamente a Él, porque cuando tú lo miras a Él, tendrás fe para llegar a la meta. Tendrás las fuerzas para alcanzar el objetivo. Cuando tú miras solamente a Jesús, podrás saber que tienes la bendición ya asegurada, porque por más que se levanten problemas y dificultades, sabes que podrás pasar al otro lado en victoria. Ministres, que hables a nuestro corazón, que nos enseñes y que podamos salir transformados por causa de tu presencia. Que arda nuestro corazón por causa de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 14 a partir del versículo 22 en adelante. Si ya están ahí, me levantan la manito por favor. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Quiero que repitan conmigo esta frase que dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén y amén. Hace muchos años, una deportista joven, una deportista que había empezado su carrera profesional, había podido alcanzar el logro de poder llegar a la final de un campeonato mundial. Pero entonces, esta mujer, esta joven, como era inexperta, el coach o el entrenador de esta niña, de esta joven, le dice que mientras vaya corriendo hacia la meta, procure escuchar solamente la voz del coach y no escuche ninguna otra voz, ya que habían allí muchísimas personas que eran conocidas de ellas, estaba la familia y todo el mundo estaba hablando en ese momento. Entonces lo único que este hombre le dice a esta joven para poder ganar era que tenía que solamente escuchar su voz, la voz de él y no la de los demás. Y mientras ella corría, algunos le decían: ve más rápido, otros le decían: ve más rápido, ve otros le decían: no, ve más despacio, y todo el mundo le estaba hablando. Y en ese momento ella se acordó de las palabras de su coach o de su entrenador y empezó a oír solamente la voz del entrenador. Y escuchó todo lo que él estaba indicando, y de esa forma esta joven pudo lograr obtener el premio del primer lugar y ganó el campeonato mundial porque ella escuchó la instrucción de su entrenador. Y la vida es como una carrera donde nosotros corremos para obtener un premio. Algunos corren para obtener premios terrenales, otros corren para tener premios celestiales. Pero cual sea la motivación, es un camino largo que debemos recorrer para alcanzar la meta deseada.
Es algo que necesitamos entender. La vida es pasajera, es como una carrera que nosotros debemos estar corriendo hacia una meta, y esto es hacia lo que Dios nos prometió. Y ahora bien, no todos pueden lograr los objetivos deseados porque se quedan rezagados. Otros se rinden y no continúan la carrera que empezaron porque se quedaron a la mitad del camino. Quizá los obstáculos que se presentaron durante su carrera ha hecho que se queden allí rezagados, que no sigan adelante y que no alcancen los objetivos que se planearon desde el principio cuando empezaron a caminar o a correr en la vida. Pero nosotros, los hijos de Dios, nuestro Señor desea que nosotros corramos esta carrera con paciencia para que alcancemos la meta y lleguemos a tener la victoria que Él quiere que nosotros tengamos. Ese es el deseo del Señor para nosotros. Para nosotros que somos sus hijos, que en esta carrera de la vida nosotros logremos alcanzar todos los objetivos, las metas que nosotros no solamente nos hemos propuesto, sino lo que Dios quiere para nosotros. Y no es de olvidar que en medio de esta carrera que corremos por esta vida, siempre van a haber obstáculos que pasar, que saltar. Siempre hay cosas que se van a presentar para que nosotros no continuemos o que nos perdamos de la bendición que nos aguarda. Esto es algo real. En todo momento, en esta carrera de la vida, se van a presentar cosas que se van a interponer para que nosotros no alcancemos lo que queremos, o lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Pero lo que yo quiero decirles es que para nosotros, los hijos de Dios, la victoria está asegurada si solamente seguimos los consejos que Dios nos da y le seguimos a Él. Es de la única forma. Así como esta deportista le tocó escuchar a su coach, así nosotros debemos escuchar a nuestro Dios. Necesitamos seguirlo a Él para poder alcanzar la meta deseada en esta vida. Porque dice la Biblia: el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos adelante, sigamos, conquistemos, sigamos hacia arriba para alcanzar la meta que Dios quiere que alcancemos. Nosotros vamos a conquistar, nosotros vamos a llegar a la meta y obtener la victoria. Porque Dios es quien está con nosotros, porque Dios nos ha hecho más que vencedores. Amén. Esa es la promesa que Dios nos dio. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la meta en medio de este largo camino que estamos pasando en esta vida. Es esa carrera que estamos corriendo en esta vida. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos quedan rezagados si ya Dios nos dijo que nos iba a dar la victoria? ¿Por qué algunos quedan a la mitad del camino y no logran obtener esas bendiciones que Dios quiere que reciban? Dios nos hizo más que vencedores por medio de nuestro Señor. Pero entonces, ¿por qué están quedándose rezagados? ¿Por qué no están siguiendo avanzando? ¿Por qué no están llegando a la meta que necesitan llegar? Porque sencillamente quiero que tengan muy presente esto, porque estas personas sencillamente han quitado la mirada del coach, porque han quitado la mirada de aquel que les dijo que iban a poder llegar al final, que iban a llegar al otro lado en victoria, y esto es en Jesús. Aquí hay algo muy importante. Dios nos ha prometido que nos va a bendecir. Él ha enviado su palabra para que nosotros podamos alcanzar esas victorias. Y es por eso que podemos estar seguros de lo que Él dice, porque lo que Él dice se va a cumplir, porque su palabra tiene mucho poder. Todo lo que Dios nos ha dicho, de cierto se va a cumplir. Pero cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, no podemos alcanzar todas esas promesas. Dios nos dijo que nos iba a llevar al otro lado, que nos iba a bendecir, pero cuando nosotros decidimos quitar nuestra mirada de Él, es en ese momento,
en que empezamos a quedar rezagados. En ese momento es en donde empezamos a quedar a mitad del camino y no podemos avanzar y nos quedamos allí y no podemos alcanzar la meta que nosotros necesitamos y que Dios quiere que nosotros alcancemos. El ejemplo que nosotros leímos del pasaje de Mateo nos dice que Jesús le dice a los discípulos: vayan a la otra ribera mientras que yo despido a la multitud. Y en ese momento ellos empiezan a pasar al otro lado en la barca. Pero Jesús en ese momento se va a orar a solas. Y a la mitad de la noche dice la palabra del Señor que se levantó un fuerte viento que les era contrario. Entonces Jesús empezó a andar sobre el mar y se acercó a la barca. Al momento ellos al verlo pensaron que era un fantasma y se asustaron. Pero Jesús les dice: no tengan miedo, yo soy, no temáis. Eso fue lo que les dijo. Pero Pedro le dice al Señor Jesús: si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Si realmente eres tú, quiero yo caminar contigo e ir donde tú estás. Y el Señor Jesús le dice: ven. Y en ese momento Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice la Biblia, cuando vio la tormenta, cuando vio el viento, empezó a hundirse. Y ahí fue donde empezó a clamar al Señor porque pensó que iba a perecer en ese momento. Y el Señor lo tomó de la mano, lo sacó, pero le respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algo que quiero decirles: la vida cristiana es de caminar por fe, que es caminar sobre las aguas. Pedro empezó a caminar sobre las aguas como ningún otro lo había podido hacer. Y empezó a caminar porque estaba yendo donde estaba Jesús, lo estaba mirando. Pero en el momento que Pedro empezó a ver lo que estaba alrededor, ahí en ese mismo instante empezó a hundirse. Porque Pedro quitó la mirada de Jesús. Porque Pedro empezó a ver lo que le atormentaba, lo que a ellos le infundían temor. Y eso provocó que Pedro se empezara a hundir. Y esto es una enseñanza para nosotros. Nosotros estamos caminando en esta tierra. Y estamos caminando por fe porque le creímos a Él, a quien nos llamó. Pero en el momento en que nosotros empezamos a mirar las cosas que nos rodean, ahí en ese momento es donde empezamos a quedar rezagados. Porque Pedro no pudo seguir caminando más sobre las aguas, porque se quedó allí hundiéndose, porque quitó su mirada de Jesús. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros también. Caminamos en esta tierra, caminamos por fe porque le creímos al Señor. Pero en el momento en que quitamos la mirada del Señor Jesús, ahí es donde nosotros empezamos a hundirnos por el temor que producen las cosas que estamos viendo, por la tormenta que está a nuestro alrededor. Y eso es lo que está provocando que tú y yo quizás no estamos avanzando. El Señor Jesús nos ha dicho algo. Él nos ha dicho promesas innumerables. Y es por eso que tenemos que caminar por fe. Pero en el momento que quitamos nuestra mirada de Él, nos empezamos a hundir. Y no podemos seguir caminando. Y nos perdemos de la bendición de Dios. Y nos estamos perdiendo de seguir caminando sobre las aguas por estar mirando a otras cosas, los problemas, las cosas que nos rodean, en vez de estar mirando a nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es quitar la mirada de Jesús? Lo primero es que cuando nosotros vamos caminando por fe, estamos caminando en sus promesas. Le creímos al Señor que nos iba a bendecir. Estamos obedeciéndolo. Pero cuando volteamos a ver los problemas, es ahí cuando nos hundimos. O es ahí cuando pensamos que vamos a perecer. Y esto significa que no creemos en toda su totalidad de lo que Él nos ha dicho. Porque el Señor Jesús le había dicho a Pedro: ven, camina sobre el agua, ven a mí. Y Pedro empezó a caminar creyendo lo que el Señor Jesús le había dicho.
Pero cuando volteó a mirar, la tormenta empezó a hundirse. Empezó a detenerse y no pudo seguir caminando más. Eso es lo que está sucediendo con nosotros. El Señor Jesús nos está diciendo, camina, sígueme a mí. Camina, porque yo soy el que te voy a llevar al otro lado. Yo soy el que te voy a bendecir. Yo soy el que te voy a introducir a ese lugar donde yo te dije que ibas a vivir en bendición. Y tú empiezas a caminar, pero en el momento en que tú quitas la mirada de Él, es porque dejaste de creer en lo que Él te dijo. Dejaste de creer en las promesas de Dios, y es ahí cuando te empiezas a hundir, porque miraste las cosas que te rodean y quitaste la mirada de Jesús. Y eso le pasó de nuevo a los apóstoles. Si nos devolvemos en los pasajes anteriores, Jesús estaba predicando y le dice a los discípulos que subieran a la barca y que pasaran al otro lado. Eso fue lo que el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Y mientras iban en medio del mar, Jesús se acostó a dormir, porque como Él había dicho una palabra, por supuesto iban a llegar al otro lado. Pero en ese momento se empezó a levantar unas fuertes olas. El viento les era contrario. La tormenta parece ser que iba a destruir la barca y se iban a hundir. Y en ese momento ellos empezaron a clamar y a decirle: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y en el momento se levanta Jesús, reprendió el viento del mar, pero le dice a ellos: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Y al momento llegaron al otro lado. ¿Por qué ellos empezaron a desesperarse sabiendo que Jesús iba con ellos? Porque se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. Eso es quitar la mirada de Jesús. Ellos sí iban a llegar al otro lado. Y ellos quizás no sabían que en el camino se iban a presentar tormentas. Pero el Señor Jesús les dijo: vamos a pasar al otro lado, porque cuando yo digo algo, eso es lo que se va a cumplir. Pero los discípulos empezaron a ver la tormenta y no vieron a Jesús que iba con ellos. Los discípulos empezaron a ver las fuertes olas y no vieron a Jesús que iba con ellos. Y por eso es que empezaron a hundirse en el temor y en la desesperación, porque pensaron que no iban a llegar al otro lado. Y eso es lo que nos está sucediendo a cada uno de nosotros. El Señor nos dijo: vamos y conquistemos. Vamos a avanzar y a ser bendecidos en gran manera en esta tierra. Y en el camino estamos creyéndole al Señor, pero quizás vienen esas tormentas que se levantan, quizás la aflicción por falta de trabajo, la aflicción quizás de una enfermedad, quizás se levantan problemas alrededor nuestro. Y cuando empezamos a ver esos problemas, es ahí donde empezamos a dejar de creer en lo que Dios nos dijo y nos empezamos a hundir. Por eso es que nos estamos quedando rezagados, porque le estamos quitando la mirada de Jesús. Y no es que no vengan problemas. El Señor Jesús nos dijo: aunque vengan problemas, yo voy a estar con ustedes, porque yo soy el que he vencido el mundo. Por eso el Señor Jesús nos está diciendo: no quiten la mirada de mí, porque en el momento en que ustedes la quiten, en ese momento ustedes van a perecer, se van a empezar a hundir y no van a seguir, no van a poder avanzar y conquistar en lo que yo mismo les dije que quería hacer con ustedes. Pero ¿qué es también cuando nosotros le quitamos la mirada al Señor? Es cuando no confiamos plenamente en Él y empezamos a hacer las cosas a nuestras propias fuerzas. Hay un juego que yo creo que quizás alguno de nosotros o todos jugamos alguna vez. Y es que se nos tapa los ojos y es escuchar a alguien que nos está dirigiendo en medio de obstáculos para poder llegar a un lugar específico. Eso es un juego de confianza, porque aunque nosotros no estamos viendo, sí necesitamos escuchar la voz de aquel que nos está dirigiendo, y es poner la confianza en Él, que verdaderamente nos va a dirigir correctamente para que no tropecemos. Eso es básicamente la vida de un cristiano. Nosotros no vemos lo que va a pasar en el futuro.
Nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros más adelante. Pero si nosotros escuchamos la voz de aquel que nos va a dirigir y confiamos plenamente en él, vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos, porque confiamos que Él nos va a guiar y no va a dejar que nosotros quedemos en medio del camino o que tropecemos y caigamos. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero muchas veces caminamos y no confiamos en aquel que dirige nuestras vidas. Y empezamos a hacer nuestras propias cosas como si nosotros supiéramos más que el que nos creó. Como si nosotros supiéramos más de aquel que sabe todas las cosas, que sabe todo lo que necesitamos y que Él ve absolutamente todo y que nada se le escapa de sus manos. Por eso, en medio del camino, aunque no sepamos qué va a pasar con nosotros, si quitamos la mirada de Jesús, vamos a tropezar y no vamos a poder avanzar, porque no estamos confiando en el Señor, que significa le estamos quitando la mirada de Jesús. Le estamos quitando nuestra mirada al Señor. Y algo que provoca que cuando nosotros le quitemos la mirada al Señor es que cuando nosotros lo hacemos, en ese mismo instante viene angustia, viene desesperanza, viene temor, viene inseguridad y se pierde la capacidad para conquistar y avanzar. ¿Por qué vienen todas estas cosas? Porque cuando nosotros caminamos con Jesús, vamos confiados porque le creemos, porque sabemos que Él nos va a llevar a puerto seguro. Pero en el momento en que quitamos su mirada, nuestra mirada de Jesús, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la tormenta. Estamos viendo los problemas, estamos viendo la aflicción, estamos viendo lo que nos rodea y eso está provocando que nos paralicemos de temor, de inseguridades, que vengan las incredulidades y que eso provoca que no sigamos creyendo en lo que Dios nos ha dicho. Eso es lo que está provocando cuando nosotros decidimos quitar la mirada de nuestro Señor Jesús. Quitar la mirada del Señor Jesús es quitar la lámpara que nos está alumbrando en medio de la oscuridad. Es quitar nuestra confianza en aquel que nos va a llevar al lugar que nosotros necesitamos llegar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes se suben en un avión, ustedes quizás en el momento tienen inseguridad, claro, obvio, pero ustedes saben que van a llegar al otro lado porque hay alguien que está pilotando. ¿Acaso ustedes conocen el piloto? ¿Acaso ustedes saben si él sabe o no sabe hacerlo? Ustedes confían que él sabe y que los va a llevar al lugar donde ustedes quieren ir. Eso es la vida con el Señor. Eso es poner la mirada en el Señor Jesús. Que sin saber qué va a pasar mañana, que sin saber qué va a acontecer en nuestras vidas más adelante, sabemos que si ponemos nuestra mirada en Jesús, vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado en victoria. Amén. Dios nos creó. Y como nuestro creador, Él sabe las cosas que necesitamos y sabe cómo alcanzar esas bendiciones. Él lo sabe porque Él fue el que nos creó. Pero si decidimos quitar nuestra mirada de Él, ¿cómo creen que vamos a alcanzar esa meta que queremos? Es imposible. Porque el mismo Señor Jesús nos dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados del Señor es imposible continuar. Es imposible seguir adelante. Es imposible caminar sabiendo que no sabemos qué va a deparar nuestro futuro. Tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana, pero Dios sí sabe, porque tiene planes maravillosos. Por eso, en el momento que quitemos nuestra mirada de Él, ahí es donde todo empezará a ir mal en nosotros. Es ahí donde vamos a empezar a hundirnos. Por tal razón es que el Señor nos está diciendo que debemos seguirlo a Él y que por nada del mundo le quitemos la mirada a Él.
No le quitemos la mirada al Señor Jesús, porque Él es el que necesitamos en todo momento para llegar donde Él mismo quiere que nosotros lleguemos. Amén. Dios nos dijo que nos iba a dar un milagro. ¿Y a cuántos el Señor les ha dicho que Dios va a hacer milagros? A todos. El Señor nos ha dicho que nos va a bendecir. Pero es necesario empezar a caminar por fe y empezar a mirarlo a Él en todo momento, aguardando su voz, porque así lograremos tener éxito en todo lo que emprendamos en esta vida. Yo les he dicho, el Señor nos ha prometido que nos va a llevar a la tierra prometida, que es de bendición, un lugar maravilloso en donde vamos a tener la bendición, donde vamos a prestar y no pedir prestado. Mejor dicho, son muchas bendiciones que Dios nos ha prometido. Pero la pregunta es, ¿ustedes saben cómo van a llegar? Obviamente no sabemos. Por eso necesitamos mirar solamente al Señor Jesús, aguardar su voz para que Él empiece a guiarnos en este camino, para que empiece a direccionar nuestros caminos y no nos tropecemos, no nos hundamos, sino que podamos llegar a la meta, que podamos llegar a la victoria que Dios quiere que obtengamos. Amén. Eso le pasó a Jairo, un principal de la sinagoga. El Señor estaba allí haciendo milagros, el Señor estaba allí y él se percató y de inmediato corrió al Señor y le dijo: Señor, ayúdame porque mi hija está gravemente enferma. Necesito que que camine conmigo para que vaya y la sanes. El Señor Jesús atendió a la voz de este hombre y empezó a caminar con él. Pero no se imaginaban que mientras iban de camino a la casa de Jairo, se iba a presentar una gran multitud que los oprimía. Y en ese momento se presenta una mujer de flujo de sangre pidiéndole al Señor un milagro. Ahí fue donde tocó el manto del Señor. Esta mujer quedó sana y ahí empezaron a tener una conversación. Y mientras que pasaba todo ese momento, vinieron a darle noticias a Jairo, a decirle: no molestes más al maestro, porque su hija ha muerto. Iban de camino, pero mientras iban de camino se presentó algo que hizo que Jesús se detuviera y se demorara. Pero cuando escuchó las noticias, el Señor Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Esto significa: no escuches a lo que está viendo. No mires a otro lado, solamente mírame a mí. Porque yo te dije que iba a ir a sanar a tu hija. No mires a lo que está pasando a tu alrededor. En pocas palabras, no quites tu mirada de mí. Por eso le dice: no temas, cree solamente. Cree a lo que yo te dije. Y en ese momento fueron a la casa, sacaron a los que estaban llorando. Y ahí el Señor resucita a la hija de Jairo. Esto es lo que nosotros debemos hacer, amada iglesia. El Señor nos ha dicho que va a ir con nosotros. Y esa es la promesa: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor nos ha prometido que nos va a bendecir, que va a ser un milagro y que todo va a ser milagros para nosotros. Y empezamos a caminar con Jesús. Pero en el camino se van a presentar cosas que quizás quieran opacar tu fe, que quizás quieran hacer que tú te detengas, que quizás quieran que tú voltees a mirar para que quites la mirada de Jesús. Y es ahí donde el Señor Jesús le dice: no temas, crea lo que yo te dije, que significa: no quites tu mirada de mí, no la quites, porque yo te voy a dar el milagro, porque yo soy el que estoy contigo. Y si yo te dije lo que iba a hacer, créelo, porque eso es lo que va a pasar. Amada iglesia, es necesario que a partir de ahora caminemos en esta tierra, puesto los ojos en Jesús, sin quitar ni un momento nuestra mirada de Él. Porque así, y solamente así, vamos a llegar al lugar que Dios quiere que lleguemos. Vamos a obtener las victorias que necesitamos. Vamos a ser bendecidos, porque con Jesús lo tenemos absolutamente todo. Amén. La clave para tener éxito, para obtener la bendición y vivir una vida plena,
es poner fijamente nuestra mirada en Dios. Porque cuando tú pones tu mirada en Él, no importa los problemas que estén alrededor nuestro, no importa si parece que el camino es muy difícil, lo que importa es que si Él te dijo, ven, caminemos juntos, que yo te voy a llevar al otro lado, es porque de esa forma vamos a lograr obtener la bendición. Si el Señor te dijo, ven, camina conmigo, créeme, pon tu mirada en mí, es porque de esa forma es que van a lograr los objetivos que necesitan tener en esta vida. Amén. Poner la mirada en Jesús es oír atentamente su voz, es seguirle hasta el final, es confiar plenamente en Él, es solo mirar sus promesas y con fe caminar por las aguas para llegar al otro lado. Eso es poner nuestra mirada plenamente, fijamente en nuestro Señor Jesús. Que aunque vengan las tormentas, aunque vengan esas voces, aunque venga lo que venga, yo no voy a quitar mi mirada en Él, porque yo confío en Él, porque yo sé que Él me va a guiar, yo sé que con Él estoy para llegar a la meta y tener la victoria que tanto necesito. Amén. Por eso hoy vine a decirles a la iglesia que necesitamos no quitar nuestra mirada de Jesús. Es menester fijar nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Necesitamos mirarlo solamente a Él, porque cuando tú lo miras a Él, tendrás fe para llegar a la meta. Tendrás las fuerzas para alcanzar el objetivo. Cuando tú miras solamente a Jesús, podrás saber que tienes la bendición ya asegurada, porque por más que se levanten problemas y dificultades, sabes que podrás pasar al otro lado en victoria. Una vida cristiana en victoria es tener la mirada fijamente puesta en Él, en todo momento, en nuestro Señor. Esa es la vida de victoria que Dios quiere que nosotros tengamos. Puesta nuestra mirada solamente en aquel que todo lo puede, en aquel que nos va a guardar, en aquel que nos va a ayudar, en aquel que está con nosotros para ayudarnos a terminar esta carrera con éxito, y que cada paso que sigamos podamos saltar las dificultades y llegar a puerto seguro, podamos obtener las bendiciones que Dios quiere que obtengamos, ese premio que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Amén. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿quieres ser bendecido? Mira a Jesús y no mires tus problemas. ¿Quieres vivir en victoria? Mira a Jesús y no mires tus capacidades. ¿Quieres tener sus promesas para ti y poder vivir en ellas? Solo mira a Jesús, porque de esa forma llegarás a la meta. Solo míralo a Él. Así que hoy, amada iglesia, es necesario empezar a partir de ahora a mirar a nuestro Señor, no quitar nuestra mirada de Él. El Señor quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. El Señor quiere obrar cosas sorprendentes en nuestras vidas. Pero no es raro que en este tiempo las muchas ocupaciones, las muchas aflicciones, quizás las muchas cosas que tenemos que hacer han hecho que quitemos nuestra mirada de Él. Han hecho que deseamos mirar otras cosas y por eso nos estamos hundiendo. Por eso está llegando la desesperanza. Por eso es que están llegando los temores y las inseguridades. Por eso es que estamos perdiendo la capacidad de seguir adelante, porque hemos perdido nuestra mirada de aquel que todo lo puede. Así que hoy vine a decirles, necesitamos empezar a volver a poner nuestra mirada en Él, seguirlo a Él, escucharlo a Él y confiar en Él, porque de esa forma llegaremos a la meta, lograremos conquistar y podremos vencer en esta vida todo lo que necesitemos. Así que si hoy estás decidido a no quitar tu mirada de Él, quiero que te pongas de pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque ciertamente quizás hemos quitado nuestra mirada de Él.
Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tus promesas. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia que está para con nosotros. Gracias porque tú nos prometiste que ibas a estar con nosotros para siempre. Pero hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, porque en algún momento quitamos la mirada de ti, porque empezamos a ver las tormentas, porque empezamos a ver los problemas que se levantaron, Señor. Hemos empezado a caminar por fe, pero en algún momento empezamos a hundirnos porque te quitamos la mirada de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque empezamos a ver las cosas que están a nuestro alrededor y no hemos visto a aquel que todo lo puede. Perdónanos, Señor. A partir de ahora, Señor, queremos poner solamente nuestra mirada en ti. Queremos seguirte firmemente hasta el final, escuchar tu voz, confiar en ti, porque sabemos que contigo todo lo podemos. En el nombre de Cristo Jesús. Quizás han venido pruebas, quizás han venido dificultades, quizás hoy estás viendo esa tormenta que se levantó contra ti y contra toda tu familia. Es tiempo, amada iglesia, que no quites la mirada de Jesús. Porque no importa los problemas, no importa las dificultades, si Jesús está ahí contigo y si tú lo miras fijamente a Él, llegarás al otro lado. El Señor extenderá tu mano, te levantará para seguir adelante, porque Él te llevará a puerto seguro. Él te llevará a la meta donde tú quieres que Él te lleve. Así que es tiempo de poner nuestra mirada solamente en Él. Es tiempo de mirarlo solamente a Él. Así vas a lograr tener la victoria. Así vas a lograr tener paz en tu corazón. Así vas a inundarte de fe y de esperanza, porque sabes que con Dios todo lo podemos. Gracias te damos, Señor. Hoy ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Y no vamos a mirar las cosas que nos rodean, sino vamos a mirarte solamente a ti, porque contigo lo tenemos absolutamente todo. Porque contigo somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias.